Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. El arte independiente tiene voz. Ven y acércate a descubrirlo. La nueva ola, la nueva generación. De Mar del Plata al mundo. Esto es Mirada. Buenas noches, Car. ¿Cómo va todo? Hola Luna, hola a todos. Buenas, aquí estamos en Achatando la Curva. Un programa ya el 11, ya me gusta porque ya hemos como pasado una pequeña etapa. Achatando la Curva pertenece a Mirada B, un espacio, una plataforma para artistas independientes de América Latina. Les recomiendo, si quieren conocer más artistas de la región, vayan a Instagram, Facebook y si no en YouTube. Acá tenemos un montón de material para que conozcan artistas de distintas disciplinas. Si tenés un proyecto cultural, si tenés un trabajo en proceso o sos artista y querés mostrar tu trabajo, solo tienen que escribirnos en cualquiera de nuestras redes, sino también por mail, que es mirada.ben@gmail.com. Y nada, nos ponemos en contacto y va a haber un lugarcito para ustedes. Mientras tanto, Luna Marastín Bolsoni, quien les habla, Kardumovich del otro lado, que me hace la pata. ¿Qué contarles? Hoy tenemos un poco de cine y un trabajo en proceso. Nos interesa hablar qué pasa, ¿no?, con los trabajos y cómo se van realizando. El tiempo contenido es un documental de Chile. Vamos a estar hablando con Fabiola Flores y Álvaro Gauna. Fabiola es la productora. Álvaro también ayuda en la producción y es codirector de un documental que nos va a hablar de Chile, nos habla de un proyecto cultural como Taller Sol, que es un centro cultural donde Kadima, como lo nombran ellos, es una persona que desde la dictadura de Pinochet sostiene este proyecto cultural, este centro cultural, donde fue realizando un archivo, ¿no? Fue conteniendo un montón de obras gráficas que hablan un poco de póster y de lo que va sucediendo en Chile, y continúa incluso hoy en día registrando algunos materiales para seguir creando y seguir manteniendo activo este archivo. Así que bueno, ahora inmediatamente vamos a hablar con Fabiola y Álvaro y nos hablamos y continuamos con un poco más de cine. Buenas Fabiola, buenas Álvaro, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar aquí hablando un rato con nosotros. Bueno, me gustaría que nos cuenten un poco de qué se trata su proyecto, de qué se trata el tiempo. Qué buena pregunta, ¿no? Como para arrancar. Bueno, ¿cómo inició, de qué se trata y en qué estado están por ahí, ¿no? Hola, gracias por invitarnos. Voy a partir por eso. Y
Y igual le mando un saludo a Cristian. Cristian es el otro director que por motivos laborales no pudo estar acá. Pero sí estuvimos hablando de este momento harto rato, durante toda la semana. Así que... Y bueno, la película, el tiempo contenido parte hace ya 3 años. Esto fue un proyecto de tesis para obtener el grado académico en la Escuela de Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y bueno, terminamos el proceso. Para nosotros nos fue muy bien en esa evaluación y con Cristian decidimos continuar trabajando. Nos dimos cuenta que el mundo que rodeaba a Antonio Cadima, el protagonista del tiempo contenido, y el Taller Sol, que es su gran obra, que ya lleva 44 años de vida. De hecho, ahora en agosto sería el número aniversario 44. Nos dimos cuenta que necesitábamos seguir trabajando con él y seguir fortaleciendo ya esta película, que ya habíamos definido que sería un largometraje. Ahora, con respecto a la temática, tiene mucho que ver con un cine político. De hecho, la historia de Cadima nace, el Taller Sol propiamente tal, nace en dictadura, en el año 1977, la dictadura de Pinochet, donde si bien la dictadura fue muy dura y se bajó la tesis de parte del gobierno militar de un apagón cultural, Cadima en ese sentido tuvo una resistencia cultural. Nunca dejó de existir. Se hicieron muchas cosas en ese espacio que vinculó a distintos sectores, distintos territorios sociales y también internacionales. La trayectoria es larga, después en el periodo de resistencia, y luego viene este pacto de transición, ¿cierto?, de esta pseudodemocracia que se instala en Chile, donde aún sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, esa resistencia cultural, ese ímpetu que nos encontramos frente al Cadima ya en ese momento de 72 años, donde tenía todo este proyecto y todo fue autogestionado, sin ningún financiamiento institucional, ya nos llamó la atención y poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo que existía dentro de estas paredes, de estas casonas del Taller Sol. Nos encontramos con mucho material histórico de memoria que narraba a través de fotografías y revistas y especialmente de archivos de serigrafía a mano, todo este periodo de dictadura que está guardado todavía en cajas, se mantuvo en cajas. Igual en un momento aplicaron algunas técnicas de archivo, pero un archivo igual precario, sin tener papeles libres de ácido, simplemente con plásticos donde había una mantención, pero consciente de que tenía que perdurar en el tiempo. Bueno, cuando nos damos cuenta de todo lo que podía narrar este espacio, fue cuando ya a nosotros nos explotó la cabeza y seguimos trabajando con él hasta el día de hoy. Y ahí, en este transcurso, se empieza a incorporar otras personas y así fortaleciendo el proyecto. Y aparece Fabiola, que le hago la introducción ahora. La Fabiola, que ha sido un tremendo apañe y ha hecho un gran trabajo desde la producción, desde el arte y desde todo en definitiva, porque el trabajo ha sido colectivo. Hemos tratado de que se lleve de esa forma, si bien ya con Cristian teníamos muchas horas de grabación, habíamos escrito un
tratamiento narrativo que lo fuimos reflexionando a través del tiempo. Cuando entra Fabiola también participa dentro de esa reflexión, entonces ha sido una retroalimentación y también una búsqueda de todo, pues, de todo lo que significa hacer un largometraje, enfrentarse a las distintas etapas de producción, donde ha sido una escuela que hemos hecho nosotros. No sé, Fabi, si quieres... Sí. Bueno, yo me incorporo, como dice Álvaro, posteriormente al proyecto, pero es una etapa súper importante porque finalmente la lógica del Taller Sol es una lógica, impulsada por Toño, que nosotros continuamos, ¿cierto? Como esta autogestión que hemos podido evaluar, por ejemplo, ya a esta altura, más o menos en servicios que hemos prestado en equipo y todo, más o menos casi en $80,000 de trabajo, de más de 3 años, donde obviamente no hay una remuneración, pero si nosotros llevamos a valorizar nuestro trabajo para también tomarle todo el peso que esto significa, ha sido harto, y mucha colaboración, mucha gente, muchos amigues que hay una música original, de un sello emergente también que participa de la película. Aprovecho también de saludar a Javier Bravo y Ronnie Acevedo, que hicieron una música temática vinculada totalmente con la emocionalidad de la historia. Entonces es un proyecto que está súper bueno. Estamos en etapa, como dice Álvaro, de postproducción, buscando financiamiento ahora sí, porque necesitamos unos equipos más potentes, ¿cierto?, para todo lo que significa la post de imagen, sonido, subtitulaje, créditos, que también tiene un arte ahí importante. Entonces, hoy día hemos establecido colaboraciones con amigos y personas, especialmente mujeres, Silvia y Cristina, que son mujeres exiliadas, que van a hacer un concierto donde se va a celebrar también este Taller Sol en su aniversario, y vamos a generar una cuenta PayPal para que estas personas que han conectado políticamente con el espacio nos puedan aportar directamente, no quizás con una plataforma crowdfunding, sino con me cuesta a mí el inglés, pero sino con una colaboración directa, que obviamente vamos a transparentar y vamos a poner en los créditos de la película, porque la idea es que mantenga esta lógica de colaboración. No queremos abandonar el proyecto, queremos estrenarlo el próximo año en el primer semestre. Piensen que acá, por ejemplo, en Chile, solamente hay al año más o menos 280 películas. Ya súper preciso, más o menos. No, pero 280 películas, que es poco. Sí, es pocas las películas que se terminan en relación a quienes egresan de estas carreras, ¿cierto? Y de eso, en las salas, digamos, las multisalas que hay acá, muestran menos del 10%, es como un 8%. El resto son salas independientes y son muy pocas. Y bueno, hoy día desde el estallido social, los territorios se han levantado bastante, hay proyecciones barriales, hay un cine under independiente importante también, pero a nivel institucional lo que se invierte en cultura es muy poquito, muy poco. Con la pandemia esto se reveló, pero al máximo, súper abandonada el mundo del arte y la cultura. Entonces es súper importante que, no sé, para nosotros que nos formamos parte tampoco de ninguna elite, ni ningún grupo económico, digamos, que puede financiar así rápidamente un film, que podamos abrir, ¿cierto?, esta posibilidad de colaboración. Y también el mensaje es claro, o sea, es como activémonos, colectivemos para que podamos materializar proyectos, y esa es nuestra línea también de trabajo. Por supuesto que si en algún momento generamos recursos, vamos a retribuir como podamos a todos quienes nos han apoyado en todo este proceso, que también es importante, y si no, nuestro objetivo principal es que esta historia se conozca. Entonces ya es súper gratificante que el Toño y estos 40 y tantos años, ¿cierto?, de resistencia contracultural, y que esto no es menor, es la antítesis de lo que se estudió por mucho tiempo como apagón cultural. O sea, el apagón cultural institucional quizá existió, pero la contracultura permanece, hay que seguir, es lo que genera la narrativa local, las identidades. Entonces, es fundamental compartir esta mirada, y eso a mí me enamora del proyecto,
es compartir esta mirada y tener la posibilidad de hacer un estreno nacional, internacional, con todo el circuito que implica el cine independiente. O sea, festivalear, que es básicamente más que premios para que tener esta opción de que se muestre el proyecto, se vaya visibilizando. Así que hemos tenido una ardua tarea de postulación. De cada, no sé, 20 postulaciones caerá una, pero estamos ahí todo el tiempo haciendo esta tarea. Claro, con respecto a eso, si bien el proyecto nunca lo pensamos desde la autogestión, eso es muy claro. La autogestión se nos aparece a nosotros como realizadores. Teníamos el equipo técnico, Cristian haciendo sonido directo, yo haciendo la fotografía, y creo que nos fuimos persuadiendo de este Cadima que con sus 72 años en ese momento nunca bajó los brazos en esta resistencia cultural. O sea, pueden ver después en la película toda esta mochila que él carga y ha cargado durante 44 años, que ahora, claro, a los 75 ya se empieza a poner un poco más duro el trabajo. Sí, netamente... Perdón que interrumpa, que es ni más ni menos que la memoria colectiva, ¿no? Lo que está cargando. Claro. Y en definitiva es lo que están construyendo ustedes con el documental también, ¿no? Este sentido de colectividad a nivel de producción, quiero decir. Claro. Perdón, que sí. Me fui por las ramas. No, para nada. Sí, pero eso es un punto súper importante. De hecho, ese fue como el motor también de que no nos hiciera cuestionar el no tener financiamiento y el ni siquiera intentar buscar algún fondo que nos permitiera seguir en el rodaje. Ahora, claro, ya nos enfrentamos con un corte que nos ha permitido la posibilidad de ingresar en algunos festivales nacionales, como el Festival de Cine LEU, Festival Internacional de Cine LEU, donde tuvimos la instancia de Lab, y ahora prontamente en Bolivia Lab 2021 en la sección Finaliza, ¿cierto? Finaliza. Sí. Y claro, pues son estrategias de ahora que responden al momento de la película en que está ahora. Claro. donde si bien la vamos a terminar de cualquier manera, si salen algunos incentivos en esta instancia sería genial, pero uno de los puntos súper importantes en estas participaciones es que la historia se vaya visibilizando aún más. Asimismo, como esta entrevista. Creo que la historia del Toño Cadima, la historia del Taller Sol, es muy relevante de compartir. De compartir con todas las personas. Es inspirador finalmente, porque al final esto de la autogestión o la autogestión en sí surge de una necesidad, de finalizar el proyecto, inspirado también por estas prácticas que se van heredando, ¿no? De personas que han hecho resistencia cultural. Entonces de repente te encuentras estando ejerciendo esta misma labor y te das cuenta que se puede hacer, se puede materializar. Es difícil, es un camino largo, tiene un costo importante, pero al mismo tiempo lo gratificante es que la idea o lo que estás contando no se ajusta, ¿cierto?, a un lineamiento más grande o medio impuesto para calzar con, no sé, lo que se espera que se muestre en el cine oficial o institucional, ¿no? Hay una libertad también importante en esta construcción de narrativas que permite también el desvincularse un poquito de lo institucional o desvincularse totalmente. Así que eso está bueno. Y como les comentaba, en este contexto de Chile, que además la historia va a cruzar por el estallido social y va a cruzar por la pandemia, entonces como que el pasado, el presente, todo se conecta y se vuelve en un potencial emocional que
con una visualidad observacional también que es súper contemplativa de estos procesos. Entonces permite también lecturas individuales y colectivas al mismo tiempo. Claro. Perdón. Sí, continúa. No, que como en esta pega de la producción, debo decir que cuando se comparta este festival, lo vamos a publicar también nosotros no tenemos tantas redes sociales de la película, solo Instagram, que se llama El Tiempo Contenido, y que están súper invitadas también a visitar para que vayan también quizás quienes se interesen observando los procesos en los que va a avanzar, ¿cierto? La película hasta su estreno. Me interesa reflexionar sobre la idea del título, ¿no? El tiempo contenido. Esto, bueno, un poco porque decías recién, ¿no? Pero ¿por qué el título de la peli? Bueno, el nombre, el título de la película ha ido variando. Lo hemos discutido constantemente. En un momento lo llamábamos el proyecto Kadima, por su apellido, Kadima con K, y poco a poco fuimos avanzando y nos damos cuenta de que el protagonista no es solo Kadima, que el protagonista también es el Taller Sol. El Taller Sol es la proyección de este hombre que es gestor cultural, es artista visual, es fotógrafo, y es un archivador del tiempo. La cantidad de memoria que hay ahí en archivos es impresionante. No lo digo porque sea nuestra película, sino que el archivo, solamente contemplando el archivo de serigrafía, es súper importante a nivel nacional e internacional también. De hecho, ya ha tenido intervenciones en el Museo de Reina Sofía, donde le han comprado algunas copias. Ha vendido solamente los afiches que tiene bastantes copias, porque los originales aún los mantiene. Y dentro de Chile es el lugar donde más afiches o carteles se encuentran. Pero es un lugar desconocido y tiene que ver con la lógica que ha tenido el Taller Sol, que siempre ha estado al margen. ¿Y vos cómo conoces a Antonio? El Toño, bueno, en el imaginario popular, el Taller Sol y el Kadima siempre ha estado. Okay. Pero personalmente, al Toño lo conozco a través de Cristian Ortiz, el director también de la película, que hace un cortometraje el primer año de la carrera. Y él me contó que iba al Taller Sol porque vivía cerca de la casona donde se ubicaba en ese momento, y iba a los ciclos de cine que se ofrecía ahí, que organizaba el Taller Sol. Un ciclo de cine político también. Cine político, de todo género. Era parte de la cultura y de cómo se relacionaba el Kadima con el Taller Sol, con el barrio. Porque, claro, esa ha sido como la tónica del Taller Sol, sino que es un trabajo barrial donde surgen necesidades territoriales. Entonces, claro, yo trabajé en ese proyecto también porque Cristian me dice, oye, mira, esto es un trabajo también, era otro trabajo para la universidad, y resultó ser un cortometraje. De ahí nos fuimos vinculando con el Toño y nos dimos cuenta de que había mucho más ahí que ese cortometraje, y decidimos trabajarlo en la tesis. Y en la tesis logramos un corte de 45 minutos, y después ya para adelante seguimos trabajando con él porque tampoco era suficiente tiempo de abarcar al Kadima. Incluso esta historia cuenta
el presente de Cadima, pero su presente narra el pasado. Claro. Pero Claro. está narrando desde el presente, desde cómo, desde lo que cuesta ahora sobrellevar el Taller Sol y el trabajo territorial que en este momento está haciendo. Claro. Yo quería agregar, cuando vos mencionabas los protagonistas de la peli, me parece que esto da cuenta de que el pueblo de Chile, ¿no? Chile y su historia es protagonista también, ¿no? Cuando nosotros Totalmente. hablamos de archivo, ¿por qué es tan importante tener un archivo? Ujú. Porque es nuestra historia, ¿no? Claro. Yo lo llevo por ahí un poco lo que sucede en Argentina, para extenderte la pregunta. ¿Qué sucede con los archivos? Porque acá hay una falta de políticas de conservación y de restauración de archivo, como ha sucedido sobre todo los fílmicos, ¿no? Hay un vacío, la mayor parte de nuestra historia fílmica se ha quemado, se ha perdido, y no hay una búsqueda o muchas intenciones de poder resguardar todo eso, y eso extendido a videos caseros, a gráfica, a periódicos diarios, a todo, ¿no? Al archivo en sí, y eso hace que de alguna manera simbólicamente nosotros vayamos perdiendo nuestra historia. Entonces te pregunto, ¿qué pasa en Chile con el tema de los archivos y qué pasa con Taller Sol? Si hubo en algún momento una intención de parte de alguna institución o del Estado de poder bancar ese espacio en este sentido, ¿no? En el sentido de que es importante tener un archivo y poder bancar económicamente o con algún recurso para mantenerlo. Mira, con respecto a eso, creo que mira, no quiero carrilearme con esta información, pero sí, el Museo de la Memoria tiene archivos propiamente de serigrafía, carteles, y ellos saben de la existencia del Cadima. De hecho, Cadima igual tiene relación con esas personas. Pero el Toño ha ido por otro camino, por otra vereda nada más, y él ha querido aprender este trabajo de archivar. Y quiso, y bueno, de hecho ahora lo está materializando, porque les voy a contar que en este momento el Taller Sol, el área del archivo, ha tenido un financiamiento, ¿ya? Porque este último tiempo aparece, bueno, no es el último tiempo, pero en la película aparece Roger, que es un tipo de 55 años que vive ya hace rato en el Taller Sol y apoya las prácticas económicas y sociales del Toño. Y se han adjudicado un fondo internacional que está vinculado con Estados Unidos y Liverpool. Entonces, este fondo es un fondo para archivos propiamente tal, y entonces permitieron que el Taller Sol se expanda a otra habitación donde sea netamente para esta conservación de los archivos de serigrafía que están en cuestión. Ese fue el ideal de Cadima siempre, de todo el trabajo, de toda la recolección que ha hecho a través de la historia y la mantención, poder él concretar en algún momento un espacio donde se pueda mostrar este material y también a la vez el trabajo del Taller Sol. Nunca fue institucional porque la política del Taller Sol no era ir por ese lado. Y claro, pues ese tema es muy, muy propio de Cadima.
y la autogestión es una ideología política que ha llevado a cabo muy consecuentemente hasta el día de hoy. Ahora accede a estos fondos porque claro, no hay nadie lucra con este proyecto, sino que es para conservación de archivos en América Latina. No sé si eso responde a la pregunta, Fabi. Sí, que respecto a los archivos y a la memoria en general, yo siento que el concepto de memoria, que es tan relevante, también hoy día nos interpela mucho, porque hay un intento constante, ¿cierto?, de socavar, de borrar, no sé, aquí constantemente se está tratando, por ejemplo, de toda la expresión visual del tag, del mural, constantemente se está borrando. Hay un ejercicio de la memoria o de tratar de socavar la memoria que es continua. Entonces estos espacios son fundamentales y yo siento que hoy día hay una construcción de memoria colectiva que se está gestando y que es interesante también de qué manera la conservamos, la mantenemos, la transformamos, la abrazamos. Entonces acá la verdad es que el Museo de la Memoria no tiene tantos años, es algo que surge, no sé, 2010, y recién desde el estallido social se está haciendo un trabajo de recolección de material que hable de el que no hubo apagón cultural. O sea, esta antítesis que yo les comentaba recién, institucionalmente se aborda hace 2 años. Entonces eso habla cómo la política cultural no está en esa misma línea finalmente. Entonces también se entiende que la gente trabaje desde el margen. Y lo otro importante respecto a la memoria y en relación también a lo que comentaban es levantar relatos, si bien no están los archivos. Yo siento que el ejercicio documental es muy potente también por eso, levantar estos relatos, generar rescatar estas memorias quizás desde el presente, pero es un trabajo súper bonito. Y súper en línea con nuestra identidad, con la historia en general, que va más allá de lo que el relato histórico escrito oficial, ¿cierto?, cuenta. Exactamente. La historia quizás también. En relación a esto que estás diciendo, yo me quedé con el título, ¿no?, con el nombre de la peli, que es El tiempo contenido, pensando también en esta idea de tiempo, no como un tiempo lineal que va hacia adelante, sino que está contenido justamente en el presente, este pasado, y por qué no también en el futuro, ¿no? Desde un sentido ni siquiera deleuziano, más como lo decía Carol, ¿no?, en Alicia en el País de las Maravillas, este presente que también es futuro y pasado. Nada, me gusta mucho la idea de tiempo contenido. Me gusta mucho el título, quiero decir, y lo relaciono con esto, con esta idea de tiempo, ¿no? Esta idea de tiempo futuro y tiempo pasado contenido en un presente, en una proyección de futuro posible también, ¿no? De todas maneras. Hay afiches que tú ves de hace, no sé, 30 años, 20 años, no sé, mucho tiempo, de los secundarios en lucha, por ejemplo. Y hoy día vemos quiénes saltaron el torniquete, quiénes están en lucha, quiénes se mantienen activos políticamente, porque aún hay presos y presas, ¿cierto?, de la revuelta. En Chile hay presos políticos, son los secundarios. Entonces, todo este material gráfico, este espejismo que tú dices, es precisamente eso, es, claro, para quienes se interesen también en indagar sobre el taller, hay un Facebook, que es del Taller Sol, donde generalmente Toño está elevando afiches que tiene, los digitaliza, mantiene esta memoria presente también activamente en esa red, que es la que utiliza. Entonces también súper invitadas a visitar el Facebook que Toño administra, que es del Taller Sol, donde se puede observar esto más de manera más plausible, ¿cierto? Este espejismo que tú indicas, que es un concepto bastante metafórico y muy real. Sí. Claro, y justamente, bueno, voy a puntualizar que muchos de los afiches que están en el Taller Sol son realizados por él. Bueno, y volviendo como... Voy a tocar esa palabra que me gustó, ese espejismo,
que fue trascendental para el desarrollo de la película, porque cuando estábamos grabando y llega esta revuelta social en el 2019, en octubre, marcó un antes y después del Toño. Si bien las crisis sociales se vuelven a repetir, lo que pasó aquí en octubre del 2019 tiene que ver mucho con lo que fue y lo que comenzó la dictadura. Entonces, Claro. hubo en este personaje una transformación, hubo un reconocimiento instantáneo de eso que estaba pasando y que en realidad se volvía a repetir. Claro, con otros matices, en otro tiempo, en distintos territorios, pero la intensidad fue exactamente la misma. De hecho, una de las demandas era una asamblea constitucional, y el trabajo de los estudiantes, el alzamiento de los estudiantes se vuelve a repetir exactamente igual como han ocurrido décadas anteriores. Entonces, ese momento fue crucial en la película porque remueve toda esta memoria que se estaba ahí contenida en ese espacio y vuelve a salir. De hecho, el Toño estuvo todos los días en la calle, ahora registrando con una cámara fotográfica, pero siempre pensando en el archivo que el Taller Sol podía proporcionar en la actualidad. Eso es muy interesante, que a pesar de... ¿Ah? En la actualidad y en el futuro. Y en el futuro, claro, porque claro, todo pensando en estas imágenes que son imágenes del futuro. Pues, es como, no me acuerdo quién decía, pero sin embargo el archivo, este rescate de memoria, es lo que va forjando en definitiva una identidad. Una identidad que muchas veces quiere ser sepultada y escondida por conveniencia, obviamente. O identidades, en ese sentido. Identidades. Como para ir cerrando, un poco pensaba en esto último que iban diciendo, y algo que había mencionado Fabiola hace un ratito, esta idea de, bueno, que Kadima por ahí decide la autogestión y ustedes un poco llegan a la autogestión, que la autogestión es una postura política, pero bueno, a veces se llega, por ahí a priori no es una decisión, pero tiene que ver con la necesidad y la idea de lo importante que es para ustedes hacer este trabajo, ¿no? Lo importante que es poder representar y para mí como continuar la idea que él mismo hace, ¿no? Este archivo ustedes lo extienden, lo llevan a un audiovisual para poder masificarlo o que se pueda encontrar en otro formato, pero también seguir repensando el registro del archivo como la construcción de esta historia, de la historia de Kadima, ¿no? Como el archivo que se cuenta al archivo, ¿no? Como una idea así. Y esto de la autogestión, que me parece que es interesante poder pensarlo como una postura política, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con las libertades por ahí, las decisiones, esto un poco que ustedes hablaban de no tener que encajar con lo que se espera, ¿no? Con una película comercial o con el guión que se espera que se vea y que tiene que ver con una libertad de hacer lo que ustedes crean que sea necesario y ya. Y bueno, nada, por ahí un poco esto, ¿no? Cómo lo ven hoy, habiendo llegado a la autogestión y haber pasado por los laboratorios, porque los laboratorios, por ahí del otro lado, si no tienen mucho vínculo con el cine, les comentamos que los laboratorios tienen que ver con un proceso de mucha ayuda a los realizadores, ¿no? A productores, a directores, donde se trabaja en el medio del proceso de las películas, ¿no? O series, pero tienen que ver con una ayuda de tutores, mentorías para
repensar la historia, para ayudar si es necesario modificar cosas, ¿no? Es como una pequeña seguimientos de proyectos. Y bueno, esto, en estos laboratorios, si ustedes han revisado y cómo ha sido el ida y vuelta con los mentores o las personas de los festivales. Bueno, el laboratorio del Festival Internacional de Cine LEBU, como dices tú, pues, es un proceso de reflexión desde el tratamiento narrativo, desde la visualidad, y fue satisfactorio, fue una instancia que permitió fortalecer más el proyecto. Esta modalidad que fue en este año pandémico fue extraño porque todo fue así mismo, a través de reuniones Zoom, entonces es distinto, pues. No hay estas conversaciones de pasillo quizás con los demás realizadores, es un poco, pero sin embargo fortaleció el proyecto y generó futuras reflexiones. Después de eso, la película y el tratamiento narrativo se fortalecieron algunas secuencias, se fue incrementando hasta ahora llegar a Bolivia Lab, que ya es otra instancia donde es un work in progress y nos vamos a ir a un pitching y hay una selección y bueno, esperar que todo salga bien y que el proyecto se siga fortaleciendo. Creo que son unas buenas instancias para que otra gente vea el trabajo. De pronto, no sé, llevamos más de 3 años trabajando en esta idea. Que otra gente lo vea siempre es bueno. Siempre es bueno que se someta a otras miradas. Eso. Sí, porque continúa el crecimiento del proyecto, Claro. ¿no? Cuando hay un ida y vuelta con un EOTRE. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Mil suerte, energía para los laboratorios. Me parece que es una instancia súper enriquecedora para los proyectos, así que espero que les vaya muy bien. Ya nos contarán y obviamente cuando se estrene la película nos avisan, porque la queremos ver. Obvio. Y nos vamos a Chile. Nosotros vamos paseando. Bien. Voy a registrar aquí la invitación. Totalmente. Bueno, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes Gracias. por el espacio. Por favor. Muy bueno. ¿Me permiten algo pequeñito? Decir que Obvio. esta historia de conocer a Cadima, de Cristian, que fue a través de proyecciones de cine, está buena, porque al final formar audiencia, el llevar el cine al barrio, permite también que haya quienes puedan disfrutar o tener esta experiencia cinematográfica distinta, ¿no? Del cine comercial está, pero también de este cine B, esta mirada alternativa de repente, y es bueno que esta historia sea cíclica y se repita, porque finalmente esta promoción cultural, porque Cadima es gestor, ¿cierto? Esta sensibilización barrial a través de la lectura, del cine, la poesía, va a permitir que personas como nosotros, que somos de territorios populares, de poblaciones, ¿cierto?, podamos conectar con prácticas que han sido siempre muy elitistas, como es el cine, por lo menos en nuestro país. Entonces, esta apertura y este trabajo que se hace cultural en los territorios, yo también mando mucha fuerza, que se está levantando en muchos territorios, mucha actividad cultural, y yo creo que el cambio siempre es de las bases, así que está bueno ese trabajo que se está haciendo. Totalmente. Yo quería decir algo en relación a eso, porque me había quedado pensando cuando estaban contando que uno de los directores, que el otro director, conoció el espacio a través de ir a ver
cortos, ¿no? De ir a ver películas, ese espacio, y de repente ahora está haciendo una película sobre el espacio, me pareció, no sé, muy poético, muy bonito, Claro. de recuperar esa idea también. Sí, es muy emocionante. Es como Es emocionante Sí. que las nuevas generaciones aún se vayan relacionando con este lugar que lleva harto. Sí. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Y Gracias a seguir ustedes. viendo cine. Gracias, un Muchas placer. gracias. Y también Gracias, que estén bien. agradecer por este proyecto también que impulsan, así que gracias por considerar a nosotros, a nosotres, y muchas gracias también a las personas que han participado y han creído en el tiempo contenido. Eso. Gracias. Y está pendiente ese link de este concierto que hace Cristina y Silvia, concierto musical, ¿cierto? Que va a estar bueno. Buenísimo. Lo compartimos. Lo estaremos esperando, total. Ya, Sí, pues. Sí, totalmente. Un Ya. abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Sería muy bonito verlo porque hay mucha gente que en dictadura desapareció. Es que no lo cotizar, la tele no lo llamó, la radio no lo llamó. No, eso no importa, pero hay un espacio, hay un territorio que sí lo ha cotizado. Sí, por supuesto. No, yo lo que O sea, veo de es hecho, lo- nosotros estamos vigentes completamente todos. Nosotros ya estamos participando en la mesa de trabajo con la municipalidad, el cementerio y la red de sitio de memoria, la agrupación de familiares comunitarios políticos. Esto se me cayó en dictadura. Es más estresante. Sí. Eres de la CES. Yo soy mucho tiempo, pero no ¿Ya soy. iba a votar, no? No, porque no pagué las cuotas. Po. Si alguien quiere hojear el libro que habla sobre la gráfica de Estados Unidos, si tú miras este afiche, está exactamente, es como si se hubiese sido hecho hoy día. Y si tú tomas este afiche y lo colocas al lado de los afiches que están, es casi lo mismo. Antonio Cadima andaba con tus libros, Dejo mis libros y mi mochila. Entro en las fogatas esparcidas. Como un dron indago en las periferias y te veo. A lo lejos me sonríes. Tu piel es el territorio infinito. Aprende a hacer luz, me escribes en braille. Y yo desde aquí, mirándote en la muchedumbre, me enciendo y aprendo. Bueno, ahí estuvimos hablando con Fabiola y Álvaro de contenido, de tiempo contenido. Qué cosa, ¿no? Tanto para hablar, porque quedaron varias preguntas, me parece. Hay un montón de líneas, ¿no? Esto del archivo, del centro cultural, la cultura, lo importante de activar, ¿no? Esta idea de autogestión como postura política. La autogestión como llegada, porque cuando uno sabe y que necesita que un proyecto llegue, lo va a hacer de la manera que se pueda y se necesite. Y bueno, del remar, digamos, también mucho. Sí, de la memoria colectiva, de las diferentes identidades, ¿no? Que construimos y que se encuentran de repente en este archivo, que es presente, ¿no? Por la actual historia de Chile. Y en relación a esto, quiero invitarles a los espectadores a que busquen en YouTube una peli que está muy interesante del 2019, se llama El Credo, es una película, el realizador es marplatense, pero bueno, estudió en La Plata, fue, si no me equivoco, la realizó justamente para sus estudios platenses. Es una película muy interesante sobre las bandas neonazis en Mar del Plata. Me interesa que la veamos conjuntamente y que, si podemos, reflexionemos y debatamos en el programa que viene. Es una película de Alan Saciaín. Así que, nada, invitarles a los espectadores que vean esta peli, que tiene mucho archivo, tiene mucho registro y mucho archivo,
y que también se trata de construir la memoria colectiva, justamente en estos tiempos en donde uno de los implicados en la causa de las bandas neonazis está prófugo. Me interesaría que la debatamos, que la reflexionemos juntos. Una pequeña tarea para casa, ¿no? Para poder ver y bueno, y en el próximo programa poder discutir juntos y analizar un poco más este proyecto, esta película. Y bueno, nos encantaría escuchar sus opiniones cuando la vean, ya sea en las redes o después durante el programa, para ver qué opinan sobre la peli, qué les parece y por qué es tan importante, ¿no? Seguir registrando este tipo de hechos, darle voz a estas películas donde se discute un poco sobre la dictadura, como es el tiempo, ¿no? Y este tipo de organizaciones, como es en el Credo. Cómo se proyectan en el presente, ¿no? Exactamente. Bueno, eso más que nada, lo importante que es la difusión de este tipo de proyectos, otro tipo de miradas. La mirada B siempre hace que podamos seguir reflexionando sobre lo que nos rodea, sobre nuestra cultura y sobre, obviamente, lo que queremos como país en algún punto, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Les estaremos esperando la próxima semana. Muchas gracias, Car, por hablar junto a mí. Y acá, Luna, quien les habla, Achatando la Curva, todos los lunes, 20 horas, en el canal de YouTube de Mirada B. Adiós.